Bueno, como veo que están grabando, comenzaré ya. ¿Comienzo, no, Jesús? Ya, profe, vamos para adelante. Perfecto. Bueno, ahora sí, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar esta primera práctica dirigida, o sea que ya es la primera práctica de avance. Vamos a terminar teniendo en este ciclo repaso que nos corresponde trabajar. Tenemos un avance de 8 semanas, ya les acabo de enviar hace un rato la práctica dirigida en PDF para ustedes y yo voy a terminar trabajando con un PowerPoint donde están las preguntas y donde voy a terminar haciendo un pequeño resumen de los temas para poder trabajar en conjunto, para poder dar una explicación un poquito más profunda. Entonces, comencemos porque tiempo siempre nos falta, y especialmente a mí. Así que vamos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. No se desesperen, por favor, ya, por favor, eso sí les pido. No se desesperen en marcar, ya, sino que vamos a terminar analizando la pregunta, vamos a terminar viendo cómo podemos terminar entrando a ella y vamos a terminar dando las respuestas correspondientes, ya. A ver, nos dice, pregunta de examen de admisión de un tema que viene cada cierto tiempo, ya, que es el tema del poblamiento americano. Para este examen, y eso sí hay que tener mucho cuidado, si es que todo se da como está planteando San Marcos, de que se va a terminar haciendo el examen en 4 y hasta 5 fechas diferentes, porque primero hay un examen especial, se van a tener que hacer 5 tipos de exámenes diferentes. No es 2 exámenes, es decir, 2 bloques de preguntas como se hizo normalmente, porque se hacía en 2 fechas, sino que ahora se va a terminar haciendo exámenes para cada fecha en específico, lo que implica, que la cantidad de preguntas va a terminar siendo gigante, ya gigante, es decir, la universidad va a tener que hacer por el curso de historia una cantidad de, en promedio, 10, 17, 27 preguntas, ¿ya? Entre historia Perú y historia universal, lo que implica de que, como hay muchas preguntas, va a tener que diversificar temas, así que hay que tenerle mucho cuidado a cada uno de los temas que hay que terminar trabajando. Entonces, en base a eso, comencemos. La pregunta me dice en relación con el poblamiento del continente americano, ¿ya? Entonces, el tema, ya lo primero que tienes que identificar es el tema, y el tema es poblamiento americano, te lo dice muy claramente, ¿ya? Claramente. Se han propuesto diversas rutas por las que los seres humanos pudieron arribar a América. Profe, yo recuerdo que cuando tú has hecho tus clases anteriormente, planteabas que la teoría más aceptada, ¿ya?, y demostrada genéticamente en la actualidad que acerca del poblamiento americano termina siendo la teoría asiática. No exactamente la que dijo Herdlicka, sino que ha sufrido una serie de modificaciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué me hablan de las diferentes rutas del poblamiento americano si tú ya afirmas de que existe una sola propuesta? Es que tomen en cuenta que no dice cuál es la única teoría aceptada o la más aceptada. Dice, se han propuesto en el paso del tiempo diversas rutas por las que pudieron arribar los pobladores a este continente. Dice, cada una de esas teorías, ya, aunque cada teoría se basa en sus propias evidencias, resulta claro que. Entonces, comencemos con esto, porque esto venía pregunta de examen de admisión y por eso les he hecho un pequeño cuadro de resumen ya sobre este tema. A ver, les he puesto las teorías clásicas acerca del poblamiento americano y comencemos con la teoría asiática o monorracial. Recuerden que después de haberse dejado de lado la teoría autoctonista de Florentino Amellino, quien planteaba que el Homo pampeanus eran los restos más antiguos de presencia humana en América y que por lo tanto había nacido un grupo de seres humanos en ese continente y que éste había poblado el mundo a través de puentes intercontinentales. Recuerden que esa teoría fue dejada de lado cuando Herdlicka termina criticando los restos que Amellino había presentado. No le pertenecían a humanos, sino a platirrinos o monos, y además de eso no le pertenecían a la era terciaria, sino a la era cuaternaria. Cuando esto fue dejado de lado, aparece la teoría de la inmigración, del ingreso a América de otras partes del mundo. La primera es la teoría monorracial. Un solo grupo de pobladores, los paleomongoles, ya los paleomongoles de la zona del este de Asia, habían terminado llegando a América, ya poblándola de norte a sur. Ningún otro grupo racial más pudo haber ingresado, era lo que planteaba Herdlicka. ¿Cómo se pudo haber cruzado? Recuerden, prueba, cercanía geográfica. Recuerden que Siberia en Asia y Alaska en América estaban separados por el estrecho de Bering, siendo la parte más cercana que tiene América con otro continente. Y que esto se pudo haber cruzado gracias a la glaciación de Wisconsin, que según Herdlicka, esta zona se había terminado congelando, formando un puente de hielo. Lo más importante de las pruebas que va a terminar dando Herdlicka terminan siendo los estudios antropológicos que él termina realizando.
Recuerden que él comparó la población de Siberia y Alaska y terminó encontrando de que había una serie de semejanzas físicas. ¿Cuáles eran esas? Terminaban siendo el color de piel roja o cobriza, los ojos amibarrados, los pómulos sobresalientes, el cabello negro, lacio y resistente a las canas y a las caídas, la escasa pilosidad corporal, o que eran lampiños, y la mancha mongólica coxial en los niños menores de 2 años. ¿Ya? Esas semejanzas entre los pobladores de uno y otro continente le hacía llegar a la conclusión que había un proceso de inmigración desde el Asia hacia América. Y no solamente a Alaska, sino a América por completo, porque estas características también se observan en los diferentes grupos étnicos tradicionales americanos, ya sean los Sioux Chiroquees de Norteamérica, los Nahual de México, los guaraníes de Paraguay, los aymaras de Bolivia o los quechua de Perú. Entonces, tomando en cuenta eso, se puede terminar llegando a esa conclusión de migración. Recuerden que la teoría asiática de Herwig en el paso del tiempo va a terminar sufriendo una serie de ajustes. ¿Ya? El primer ajuste que terminó recibiendo es que se encontraron ya restos que supuestamente venían teniendo más de 30.000 años de antigüedad, 50, 70, 90.000 años. Pero luego de eso se terminó demostrando de que esos restos líticos hallados digamos, no podía demostrarse por completo de que habían sido hechos por parte de seres humanos. Se llegó a la conclusión, por lo tanto, que las herramientas líticas incuestionablemente producidas por seres humanos se terminaban encontrando en Norteamérica en Clovis, pero se habla de las puntas de lanza de Clovis, como la muestra más antigua, fehaciente de presencia americana o de presencia humana en Norteamérica. Se planteó, ¿ya? Y este estaba ligado precisamente a la época de la gladiación de Wisconsin. Se plantearon diversas rutas de migración. Ya no se hablaba de un puente de hielo, sino se hablaba de la Austrasia glacial, no se olvide. Desciende el nivel del mar, se forma un camino de tierra, el istmo de Beringe, se pudo haber cruzado caminando por ahí. Pero teorías actuales, no se olviden, terminan planteando lo que le estoy poniendo en la parte final de las pruebas, donde dice actual. Se va a terminar planteando el proceso de oleadas migratorias. En la actualidad se piensa de que los grupos humanos procedentes de Asia terminaron llegando antes y después también de la glaciación de Wisconsin. Para eso terminaron utilizando embarcaciones. Pudieron haber utilizado las islas aleutianas que usan o que unen Asia con América, ya bordeando esas islas y llegando precisamente a Norteamérica, hablando de la denominada ruta costera, en lugar de terminar entrando por el corredor de Mackenzie, por este camino entre los bloques de hielo en la zona de Canadá para llegar a Norteamérica, se puede haber introducido por la zona del mar. O sea cual sea la situación, la procedencia asiática ya termina siendo la teoría de mayor probabilidad ya de respuesta real con respecto al tema del poblamiento americano. Las otras teorías, en el paso del tiempo, comenzaron a ser golpeadas o descartadas. Recuerden que, tras lo dicho por el esquerdista, Paul Rivet va a terminar planteando que así como los hombres llegaron por el estrecho de Bering, también pudieron haber llegado por el Océano Pacífico. Él hablaba de la teoría oceánica y mencionaba que pobladores de Polinesia y Melanesia, ahí está precisamente en el cuadro que dice propuesta, utilizando embarcaciones muy rústicas llamadas catamaranes, cruzaron el Océano Pacífico arrastrados por la corriente marítima ecuatorial o transpacífica. ¿Ya? Y sus principales pruebas terminaban siendo el uso de una serie de elementos en común: cerbatana, hamaca, pachamanca, mosquiteros, zumbadoras, etc. También hablaba ya de la denominación común que vienen teniendo a una serie de elementos, cuyas palabras en la zona de Oceanía terminaban teniendo una raíz aymara, como la palabra uno, que es agua, la palabra inga, que es gobernante, o la palabra kumara, que es camote. Ante esa semejanza, Rivet argumentaba que los pobladores oceánicos habían llegado al territorio americano. Tiempo después, recuerden que Thor Heyerdahl intenta terminar realizando ese travesía o viaje de Oceanía a América, pero fracasa. Ya la corriente marítima ecuatorial lo regresa al territorio oceánico y por lo tanto hizo un viaje al revés. ¿Ya? Terminó viajando de América a Oceanía a través de la expedición Kon-Tiki y terminó realizando, ¿ya? O terminó culminando ese viaje. Por tanto, se terminaba mencionando de que era más probable que pobladores americanos hayan llevado esos elementos culturales a Oceanía y no al revés. ¿Ya? La tercera teoría es la teoría australiana de Méndez Correa, quien terminaba aceptando las dos teorías anteriores, pero también mencionaba que había una tercera ruta migratoria, que era desde Australia, cruzando las islas del Océano Pacífico Sur, pasando por la Antártida Polo Sur y entrando a la región de
la Patagonia o Tierra del Fuego. Él hablaba de una serie de pobladores, los Onas, los Tehuelches, entre otros, que terminaban teniendo características semejantes a los australianos. Un color de piel con pigmentación oscura, ¿ya? Negroides o melanésicos. Hablaba de cabellos rizados, hablaba de viviendas en forma de colmena, de tipo de sangre común, pero sobre todo el uso del boomerang, ¿ya? Recuerden que lo más complicado de esa teoría, la teoría australiana, terminaba siendo el hecho de no poder demostrar que el hombre haya cruzado por el Polo Sur en la época del Optimum Climaticum o inicios del Holoceno, como terminaba planteando Menem Correa, ¿ya? Entonces esa teoría también termina cojeando y termina siendo progresivamente descartada. Y luego aparece la teoría noratlántica de Bradley y Stanford, que plantean que pobladores de Europa habrían utilizado embarcaciones y cruzando glaciares que unían Europa con Norteamérica en la glaciación de Wool, pudieron haber llegado a lo que ahora sería Estados Unidos. ¿Cuál era su propuesta? De que las puntas de lanza de Clovis en Norteamérica, planas y alargadas, ya terminaban siendo semejantes al estilo de producción de herramientas solutrense que se terminaba viendo en Francia y España. Es él mencionaba. Dos continentes separados, mismo estilo de herramienta. América y Asia, ya, o Asia en ese momento venía teniendo puntas de lanza pequeñas y gorditas, no planas y alargadas como Clovis, que sí tenía Europa, que probablemente sean los europeos que les hayan terminado viniendo. ¿Cómo se critica esa teoría? Que simplemente puede haber sido un proceso de adaptación. Los pobladores asiáticos ahora ubicados en América, al encontrar bisontes, al encontrar mamuts, que terminaban siendo animales de pelaje y piel más gruesa, pues tenían que hacer herramientas más alargadas por una cuestión de necesidad. Así que, insisto, de todas esas teorías, en la que termina respondiendo mejor con ajustes en la teoría asiática, inicialmente planteada por Herlicker, pero que ha sido ajustada en el paso del tiempo. Pero la pregunta no va por ahí. Yo lo que estoy haciendo ahorita es un cuadro de resumen, ¿ya? Que te va a terminar siguiendo. Pero, ¿qué cosa es la respuesta, o cuál es la respuesta a esta pregunta? Por ahí alguien ya me había terminado mencionando, pero insisto, Urco, digo siempre es lo mismo. La cuestión no es que te aceleres a responder, ¿ya? Lo que quiero es ir recordando, es un ciclo de repaso. Dice, aunque cada teoría se basa en sus propias evidencias, resulta claro que, dice, todas las propuestas son excluyentes. Mira, cada una de las propuestas viene teniendo una posible ruta diferente y pruebas diferentes. Hay pruebas diferentes. Pero no se excluyen, y no se excluyen entre ellas, ¿ya? No se excluyen entre ellas. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas dicen exactamente lo mismo, que el territorio americano terminó siendo poblado de afuera. Diferentes rutas sí, ya diferentes rutas sí, pero siempre se habla de inmigración, pero no se excluyen entre ellas, al contrario, ¿ya? Estas teorías se complementan, porque supuestamente una migración vino tras otra y América terminó teniendo una población múltiple, ¿ya? Una población múltiple. Dice, ¿los primeros pobladores fueron europeos? No, al contrario terminaría siendo una migración, si es que se acepta la de Bradley Stanford, sería una migración más tardía. Sí, estas rutas no se excluyen mutuamente, claro que no se excluyen porque todos hablan de inmigración. Dice, el estrecho de Bering es la única ruta válida. Aún así, vuelvo a repetir, esa podríamos hablarla con propuestas actuales, pero no te dice, plantea lo que dice en la actualidad. La pregunta dice, aunque cada teoría se basa en sus propias evidencias, resulta claro. Tienes que terminar jugando con todas. Aparte, la teoría asiática actual no habla solo del estrecho de Bering, habla de la teoría del estrecho de Bering, de las islas aleutianas, del cruce por el mar o del puente terrestre. Hay diferentes propuestas, aunque siempre viniendo de Asia. Pero la pregunta te obliga a jugar con todas las teorías. Así que la mejor clave, en este caso, como ya había dicho Urco hace rato, terminaba siendo la serie de casa. ¿Verdad? Y supongo que por ahí también otros han terminado respondiendo. Me dice, profe, o sea que en esos tiempos el estrecho de Bering estuvo congelado. No, no, Gary. La propuesta inicial de Herlicker es que ¿ya? Hubo glaciación, mucho frío. Había agua, se congeló. Ella terminó siendo su respuesta inmediata. Estamos hablando de la década de 1920, 1930, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Esa teoría luego se terminó dejando de lado. En realidad, con mayores estudios geográficos, cuando hay un proceso de glaciación, no es que todas las aguas se congelan, sino que se va a congelar el agua en los polos y en los glaciares. Por tanto, la cantidad de agua líquida va a terminar disminuyendo por el aumento de agua sólida o hielo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entre Siberia y Alaska, el agua del estrecho de Bering tiene una profundidad de 50 metros aproximadamente,
y el nivel del mar en el mundo bajó 150 metros. Por eso es que es más probable que se haya generado un puente de tierra, más que un congelamiento de las aguas. ¿Okay? A ver, entonces con esta pregunta ya tenemos la respuesta que es la C. ¿Ya? Tenemos dos preguntas, la 2 y la 3, que están ligados al mismo tema. Entonces, vamos a terminar trabajando un pequeño cuadrito primero, ¿ya? Para poder hablar de esa primera etapa. ¿Ya? Entonces, la pregunta 2 y la pregunta 3 están ligadas a este periodo que es el Lítico inferior. Pero vamos a recordar algunos datitos más para poder hablar de esto. ¿Ya? Les voy a poner todo un resumen así violento de la época del precerámico o la comunidad primitiva en el Perú. Recuerden que John Rowe, arqueólogo norteamericano, seguro que acelerado que era esta cosa. A ver, repito. Recuerden que John Rowe, arqueólogo norteamericano, planteaba que el precerámico es la época que va entre los primeros pobladores y el inicio de la cerámica como muestra del desarrollo cultural o civilizatorio del territorio andino. Y recuerden que esa misma etapa, Luis Guillermo Lumbreras la termina viviendo entre periodo de los primeros pobladores, que vendría a ser el periodo lítico, en la que él argumentaba de que estos primeros pobladores se caracterizaban por esta carrillita de blanco, ¿ya? Por estar organizados en bandas de Homo sapiens, grupos numéricamente reducidos, que además de eso venían teniendo una vida nómada, que se venían moviendo permanentemente para poder conseguir alimentos. Recuerden que en ese periodo lítico el nomadismo es estacional, la gente no se mueve cada día, sino que se mueve cada 3 a 6 meses con el cambio de las estaciones, principalmente por la disminución del caudal de los ríos. Como había menos agua en los ríos, menos peces, vegetación y animales, los animales migran, los hombres se van detrás de ellos con el cambio estacional. Y además de eso, no producían alimentos, sino que terminaban obteniendo de la naturaleza lo que necesitaban para vivir a través de prácticas o actividades como la caza, la recolección y la pesca. Por eso se habla de una economía depredadora. ¿Ya? No se olviden de eso. En este periodo lítico, que tiene 6.000 años más o menos de desarrollo, este se termina dividiendo en una primera y una segunda etapa. Ahí me gusta decirlo así, y por eso siempre lo pongo entre comillas, entre el lítico inferior y el lítico superior, para que hagas una semejanza con el arcaico también. Recuerda que en la primera etapa del lítico, los primeros grupos humanos que terminan llegando, de ellos no se vienen teniendo restos óseos, solamente herramientas líticas, que cuando ellos llegan todavía terminan encontrando una fauna ya pleistocénica, es decir, encuentran una gran cantidad de animales y animales de gran tamaño, lo que les permite terminar realizando una cacería indiscriminada. Pues puedo matar un gran número de animales donde haya, porque no me tengo por qué preocupar de que me van a faltar alimentos a futuro. Eso se puede terminar observando supuestamente en la sierra con los restos del hombre de Piquimachay 1 ubicado en Ayacucho. Que no se olviden, y por eso le estoy poniendo este dato acá para recordarle, porque es un repaso, que en Piquimachay 1 se encuentran las herramientas líticas más antiguas del Perú, ya del Perú. Vuelvo a insistir en algo que siempre menciono, Guitarrero 1, ya los restos de Guitarrero 1 pueden ser más antiguos, pero los investigadores no están totalmente de acuerdo, todos los investigadores no están totalmente de acuerdo de la antigüedad de los restos de Guitarrero, ¿ya? Por eso es que la PRE y la universidad terminan planteando que hasta que eso se defina, se considera Piquimachay 1 como los restos líticos más antiguos del Perú, y eso es lo que te interesa para el momento del examen de admisión. ¿Ya? Otro dato más, ese es en la zona de la sierra. En la zona de la costa, hay una gran cantidad de vegetación, hay una gran cantidad de bosques, de junglas, de humedales, de lomas, que se puede terminar utilizando. Por eso que alimentos, digamos, no terminaban faltando, Pero como están pegados al mar, entonces se va a terminar utilizando la fauna marina como forma de poder conseguir alimentos. Siempre se habla de chivateros, pero por si acaso yo siempre termino poniendo estos dos. Hawái en Lima y Tacahuay en Moquegua. Son los restos más antiguos de presencia humana en la costa peruana durante la primera etapa del Lítico. De ellos se terminan encontrando, por ejemplo, en Hawái, restos de pejerrey, de pequeños peces que terminan haciendo su espinazo quebrado, ya, lo que implicaba de que el hombre los terminaba pescando y terminaba consumiéndolo como alimento. En la zona de Moquegua con Tacahuay se terminan encontrando huesos de pelícanos quebrados por presencia humana, lo que implica, por tanto, presencia humana en este lugar.
pero el caso más emblemático es entre Chivateros, en el Valle del Río Chillón, en Lima. Ahí se termina observando una cantera y un taller lítico, ¿ya? Es decir, una zona donde se extraía buena piedra para hacer herramientas de ese tipo. Esa es la primera etapa del lítico, ¿ya? Con respecto a esta misma etapa, hay una etapa, digamos, más tardía, lo que yo llamo como el lítico superior. El lítico superior se caracteriza por una variación en la temperatura con la glaciación de la Huaycocha. Hay un descenso de las temperaturas, hay un congelamiento de los glaciares, ¿ya? Y precisamente por eso va a haber una menor cantidad de agua líquida que se desprende de los mismos. Eso termina reduciendo la cantidad de agua, vegetación o de agua en los ríos y por lo tanto afecta la cantidad de vegetación y animales en la sierra y en la costa, ¿ya? En el caso de la sierra, ante esa disminución de la cantidad de recursos, los grupos humanos van a ver cómo baja la cantidad de animales y por lo tanto pasan de una cacería indiscriminada, en la que mato por matar porque hay mucha comida, pero ahora voy a terminar pasando una cacería selectiva, ¿ya? En donde voy a seleccionar a las presas principalmente a machos adultos, no a cachorros porque tienen poca carne, no a jóvenes porque están produciendo, los adultos eran la presa cazada. De esto recuerden que la cacería no solo es selectiva, sino también termina siendo colectiva, y esto se observa en las pinturas rupestres, ¿ya? En el caso de las pinturas rupestres, eso se puede terminar observando en Toquepala y en la Uricocha, ¿ya? En Toquepala y la Uricocha, en ambos se ha terminado encontrando herramientas líticas y pinturas rupestres con escenas de cacería colectiva, siendo las más antiguas pinturas la de Toquepala. En Toquepala hay herramientas líticas, pinturas rupestres, ¿ya? Y en la Uricocha, además de esas dos características, se encuentran los restos óseos humanos más antiguos de la sierra peruana. No se olviden, ya, no se olviden. Segundo, en el caso de la costa, al haber una menor cantidad de agua que termina llegando de la desglaciación, la costa entra en un fuerte proceso de desertización. Menos vegetación, menos animales, por lo tanto, hace de que los hombres que se quedan a vivir en la costa se adapten a este medio ambiente. Y siempre menciono, el mejor lugar para poder vivir termina siendo la intersección entre el mar y el valle, el río que viene de la sierra, donde llega agua. ¿Por qué? Porque acá tengo agua dulce para beber y tengo precisamente agua de mar y de río para poder pescar. Si crece vegetación, puedo recolectar. Si hay animales, los puedo terminar matando. Ese es el mejor lugar para poder vivir. Pero no solamente los recursos se consiguen del mar y del valle, de las laderas del río, sino también de las montañas que van a terminar teniendo vegetación en ciertas partes del año, las lomas, y también los humedales como por ejemplo los pantanos de Villa en Chorrillos, donde aves terminan teniendo un espacio de vuelo para terminar siguiendo con su migración. O sea, hay recursos en la costa para poder utilizarse y esto ha sido pregunta del examen. ¿Qué más hay que recordar? Como ya no hay grandes animales, pero hay mucho pez, entonces el hombre va a terminar comiendo o cambiando su dieta a una mayor cantidad de consumo de pescado y mariscos. Y eso implicará también el cambio de sus herramientas, de puntas de lanza grandes para matar animales a puntas de lanza más pequeñas para poder pescar. Eso es lo que hace el hombre de Paiján. El hombre de Paiján, recuerda, va a terminar haciendo unas lanzas para la pesca, a las cuales se les conoce con el nombre de arpones, ¿verdad? No se olviden de eso. Entonces, en base a esto ya podemos responder las preguntas anteriores, ¿ya? A ver, Samuel me estaba preguntando si está ligado esto a la era del hielo. Mira, recuerda que el lítico de la historia del Perú es semejante al paleolítico superior de la historia universal. Y en esa época todavía venimos teniendo el Pleistoceno, o la era del hielo, si lo quieres terminar llamando así, ¿ya? Ahora, dice acá, cuando caza, ya, claro, acá en el territorio andino no hay tanto cacería de mamuts, ¿ya? Pero acá no se va a terminar matando a las crías. Es absurdo matar a las crías en la medida de que tienen poca carne, ¿ya? No se olviden de eso. Urco, ¿qué estás compartiendo? Ese es de la semana anterior. A ver. Sí. Ya, por favor, tomen atención, no se pierdan. A ver, en base a lo que hemos dicho, podemos responder las preguntas de la diapositiva anterior, que son la 2 y la 3. Dice acá, las pinturas rupestres descubiertas en la década de 1960 en Toquepala y la Uricocha, por Miomir Bojovic y por Augusto Carlis, respectivamente, pertenecen, según John Rowe, al periodo precedente.
No se olviden, precerámico termina siendo el periodo que va desde los primeros pobladores hasta la existencia de la cerámica. Dice, estas revelan, entre otras cosas, las pinturas rupestres. ¿Qué se observa en las pinturas rupestres? Se observa escenas de cacería colectiva, Dice, el uso de instrumentos desdentados. No se puede terminar viendo eso. Se ve apenas grupos humanos que están rodeando animales, en el caso de Toquepala, y en Chivatero en Lauricocha se termina observando una línea de cérvidos, ya de venados, y adelante y atrás se termina observando adelante un humano y atrás dos, y se ve dos animales que vienen teniendo como una lanza clavada en el cuello, que han sido asesinados. Entonces ahí no podemos saber si son dentados o desdentados las herramientas que terminan utilizando. Dice, una caza indiscriminada, pero tampoco se puede saber si es caza indiscriminada, solamente se ve en esta, repito, en esta línea de cacería a dos animales muertos. Dice, una caza selectiva y planificada, ¿ya? Y el desarrollo de la ganadería. Ganadería no, ganadería porque es el arcaico superior, significa crianza, hay cacería. Pero acá se observa, por ejemplo, que de todos los animales solamente están matando dos, ¿ya? Solamente están matando dos. No sabemos si mataron más, ¿ya? Es un poco especular precisamente con la respuesta, ¿ya? Dice planificada, tampoco podemos saber si termina siendo planificada. Lo que sí se puede terminar viendo es una cacería, ¿ya? Cacería, así de simple, ¿ya? En el caso de Toquepala, se ve un montón de animales muertos. Entonces ya no terminamos hablando de que si seleccionaron la presa, no sabemos si este es mayor, porque todos tienen casi el mismo tamaño. Entonces es mejor hablar acá de una cacería indiscriminada, porque no se puede terminar demostrando una cacería planificada con las pinturas rupestres, solamente haciendo el análisis. Teóricamente se puede hablar de una cacería selectiva, pero hablar por las imágenes de economía o de cacería planificada es bastante complejo. La mejor clave es la cacería indiscriminada que está acá. A ver. Pregunta número 3. Dice, la economía depredadora es aquella forma de vida primitiva basada en la recolección de vegetales y caza de animales para poder sobrevivir. ¿Ya? Como parte de la inteligencia primitiva, el hombre andino ideó nuevas estrategias de cacería. ¿Ya? ¿En qué lugar o territorio peruano se han hallado las más remotas escenas de dicha actividad? Están hablando de pinturas rupestres. ¿Pinturas rupestres dónde hay? Toquepala y Lauricocha. Profe, ¿y Paiján? No, en Paiján recuerda que hay herramientas líticas, los arpones, hay restos de óseos humanos, los más antiguos de la costa peruana, ¿ya? Pero no hay pinturas rupestres. En Toquepala y Lauricocha hay herramientas y pinturas, y en Lauricocha además restos óseos humanos. Pero acá me están preguntando cuáles son las evidencias más remotas, más antiguas de dicha actividad que se observa a través de las pinturas. Y la respuesta es en Toquepala, que son las pinturas rupestres más antiguas del Perú. Entonces la respuesta termina siendo Toquepala, en Tacna, en la Cueva del Diablo. Ya termina siendo la alternativa de la clave en esa pregunta número 3. ¿Ya? La 2 no. En la Uricocha te están diciendo, vuelvo a repetir, ¿en qué lugar del territorio peruano se han hallado las más remotas escenas de dicha actividad? Y creo que acá les había puesto. ¿Ya? Recuerden, Toquepala y la Uricocha terminan siendo donde hay pinturas rupestres. Pero de estas, no te olvides, las más antiguas pinturas rupestres pertenecen a Toquepala. ¿Ya? Toquepala. Así que la clave termina siendo Toquepala en Tacna. ¿Ya? Toquepala en Tacna. A ver, vamos. No hay otras preguntas ya en la dirigida del periodo arcaico, pero el periodo arcaico de todas maneras hay que saber porque también han venido preguntas de examen de admisión. El arcaico se suele subdividir en dos etapas, inferior y superior. ¿Cuál es la característica general del arcaico? General, sin hablar de separaciones. Lo general es que los grupos humanos pasan de nómadas ya a un proceso de sedentarismo. En el arcaico inferior terminan siendo semisedentarios. Los grupos humanos viven más tiempo en un solo territorio, ya no 6 meses, sino van a vivir 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 20, 50, o hasta permanentemente, pero viven más tiempo en un territorio y por lo general van a terminar migrando, pero viven más tiempo en una región. ¿Por qué? Por el cambio de las condiciones del clima. Recuerden que el arcaico inferior es semejante al mesolítico del Histórico Universal y en esa época se inicia el Holoceno. Al haber una mayor temperatura,
Recuerden que la gente va a terminar abandonando las cuevas o abrigos rocosos, ¿ya? Porque no puede vivir en un lugar donde está demasiado caliente por la presencia de una mayor cantidad de calor. Los grupos humanos salen de las cuevas y van a formar viviendas temporales al aire libre llamadas aldeas, pregunta de examen de admisión, ¿ya? Cuando están en la sierra, por ejemplo, lo que van a terminar observando es que el calor del Holoceno es bueno y tiene complicaciones. ¿Cuál es lo bueno? Los glaciares se derriten, más agua en el río. Los mares se evaporan, mayor cantidad de lluvias, crece mayor cantidad de vegetación, es más benigno el clima. Pero en algunos lugares, por el intenso calor, se va a terminar generando un proceso de sedentarización, de desertización. De tal manera que si antes yo sabía que migrando hacia el este, ya y caminando 5 días iba a encontrar un lugar donde encontrar alimentos, pues ahora sigo la misma ruta y encuentro que no hay nada, ya se ha desertificado esa zona. Entonces es mejor quedarme en el lugar donde haya recursos para poder vivir más tiempo. Un lago, una laguna en la sierra y en la costa, ya en la costa el cruce entre el mar y el valle. Ya la gente va a vivir más tiempo en esos territorios. Repito, no necesariamente para siempre. El hecho de que viva más tiempo en un territorio hace que nos llamemos semisedentarios. La otra cuestión, ante la escasez de recursos, los hombres van a comenzar a observar el ciclo de vida de las plantas y los animales y van a comenzar a producir artificialmente alimentos a través del cultivo de las primeras semillas o horticultura, que en el caso de la sierra lo vamos a terminar viendo con Nanchoc, en Cajamarca, donde están las evidencias más antiguas de cultivo por parte de grupos humanos. Ahí se ve el cultivo de calabaza o de maní. Y en el caso de Guitarrero, que también son horticultores más recientes, ya más recientes, donde se observa el cultivo de payar, de frijol y de ají. No se olviden ustedes. También en la zona de la sierra se va a terminar observando la domesticación de animales. En el caso de la domesticación encontramos al hombre de Piquimachay 2 que cría cuyes y al hombre de Telarmachay que ha sido pregunta de examen de admisión en donde se observa, la domesticación de llamas y de alpacas. Recuerden que el guanaco es un animal salvaje, ya es una eugenia salvaje, que al ser domesticado va a terminar teniendo un mayor tamaño, mayor pelaje, porque el hombre le da una mejor calidad de vida, mejores alimentos, mejor cuidado. Ese guanaco domesticado se le conoce como llama y la vicuña domesticada se le conoce como alpaca. Recuerden que en Telarmachay se encontró un corral con presencia de esqueletos y de coprolitos, excremento fosilizado de estos animales. Por lo tanto, como estaban en un corral, como estaban siendo domesticados, y eran llama y alpaca, pregunta de examen de admisión. No se olviden. En el caso de la costa, igual que en la sierra, se van a formar aldeas, ya estas aldeas van a terminar realizando el cultivo de algunos alimentos, son aldeas de horticultores, pero como están en la costa, la pesca era una actividad importante. Y en el caso del hombre de Santo Domingo, se pesca ya no con arpones, sino que se va a pescar con redes hechas de fibra de cactus, y en el caso del hombre de Chilca se va a terminar pescando con anzuelo. Se mejora esa situación. Recuerden que este periodo de aprendizaje y de adaptación a este cambio climático con un mayor calor va a terminar mejorándose todavía en la época de lo que en el Perú sería el Neolítico, haciendo una relación con la historia universal. Y ese periodo es el periodo del Arcaico Superior. Que encontramos en el Arcaico Superior, los grupos humanos ya no son semisedentarios, sino sedentarios por completos. El sedentarismo va a estar ligado a la unión de diversas familias que van a terminar compartiendo un mismo espacio territorial y van a terminar estableciendo relaciones entre sí, ya sea relaciones sanguíneas, papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, nietos, cuñados, o ya sea una relación religiosa, porque las diferentes bandas que se han unido para formar un clan vienen teniendo un tótem en común, un animal sagrado, un animal al cual consideran sagrado y protector, o en su defecto, van a terminar adoptando los diferentes tótems que tienen. Por ejemplo, en Huaca Prieta, recuerden que al parecer un pueblo de procedencia costera ya trae a la serpiente como su tótem y un pueblo de procedencia andina trae al cóndor. Mezclan tótem y cóndor o serpiente y cóndor y lo ponen en sus tejidos, en los tejidos de Huaca Prieta, como una muestra de la unión de dos pueblos con diferentes creencias totémicas. En el caso de esto también puede ser por relación matrimonial. La idea era establecer lazos entre diferentes pueblos, establecer un tótem en común y terminar conviviendo en un solo territorio. Otra muestra de estas uniones puede ser el caso del templo de las Manos Cruzadas en Potosí.
donde lo más probable es que se termine hablando de la unión de dos pueblos que están haciendo una suerte de pacto, por eso están cruzando los brazos, o de dos líderes precisamente que están haciendo ese pacto para terminar generando una convivencia de estas poblaciones en un territorio. Recuerden que esos clanes andinos o ayllus tienen también uno o dos líderes, que son los caciques, ¿ya? O los curacas. La otra característica es la economía productiva, ¿ya? La horticultura se convirtió en agricultura, ¿ya? En el cultivo de grandes territorios, teniendo en cuenta algo. La agricultura de esa época es extensiva o de secano. Todavía no hay canales de regadío, todavía no hay tecnología, solamente se cultiva en las laderas del valle, ¿ya? Por otro lado, tomen en cuenta que también está, o pasamos de la domesticación de animales o pastoreo a la ganadería, o una crianza más numerosa por la experiencia que se ha obtenido previamente. También se puede hablar de una religión organizada porque se ve la presencia de templos, ¿ya? Si hay un templo es porque hay un culto religioso, la gente va ahí a rezar, ¿ya? A rezarle a sus divinidades, a las creencias en común. La religión no es nueva, la religión es más antigua, pero ahora se ve organizada, porque si hay una construcción, alguien dirigió la construcción, ¿ya? Si hay un centro religioso, alguien dirige el culto, lo que implica que hay un líder, que es el sacerdote, y se puede hablar de una sociedad jerarquizada. Y hay un inicio de la teocracia. No podemos hablar de Estado todavía, ¿ya? Pero lo que sí ya podemos hablar es que hay una teocracia, un sacerdote que está a la cabeza de esta sociedad. En la costa, recuerden que hay dos ejemplos, está Caral y está Huaca Prieta. Caral en Supe, no se olviden, va a terminar siendo considerada como una ciudad sagrada, un lugar que está donde se encuentra una gran cantidad de recintos religiosos o templos, ¿ya? Y donde se observa restos de ofrendas de costa, sierra y selva, lo que nos hace pensar de que Caral terminaba siendo un lugar ritual, donde población de diferentes territorios llegaba a terminar entregando ofrendas a las divinidades que se encontraban supuestamente en los diferentes templos y terminaban pagando sus ofrendas, terminaban recibiendo el beneficio de mejores climas, etcétera, ¿ya? Y era parte de las creencias de la época, como parte de este origen teocrático. Recuerden que Caral además es contemporáneo a la construcción de los zigurats en Sumeria y a la construcción de las pirámides en el imperio antiguo egipcio. Recuerden que además en Caral hay flautas con las 7 notas musicales, hay muñecas o hay figurillas hechas de barro crudo. Todavía no hay cerámica, insisto, recuerden que todo este periodo es el tercerámico. Cerámica, para que haya cerámica tienen que haber dos elementos, pero los recuerden. Uno es arcilla, la materia prima con la cual producir la cerámica. Y lo otro es que cuando le das la forma, lo tienes que meter al horno para cocerlo, solidificarlo. Esto no hay acá. Lo que encontramos son que de barro se terminan haciendo figuras masculinas y femeninas, que en realidad son ofrendas funerarias. Y estas son dejadas que se sequen al sol, ¿ya? Entonces, así se pueden hacer figuritas, pero todavía no hay cerámica, ¿ya? Hay tejidos sin diseño, hay esculturas o murales en sus paredes, hay grandes avances en Caral, pero todavía no hay cerámica. En Huaca Prieta se va a encontrar lo que te mencioné, el tejido con diseño, con el conde de la serpiente, y los mates tallados o pirograbados, con imágenes de felinos. En la sierra lo que vamos a terminar encontrando es el templo, la construcción, la arquitectura se caracteriza por tener dos niveles, algo así como un templo de dos pisos, pero no uno sobre el otro. Uno en una parte inferior, en una parte de tierra inferior y otro un poquito más elevado. En esto se va a terminar encontrando un complejo arquitectónico en Catoche. Se termina encontrando tres templos. El templo blanco, el templo de los nichitos, con altares para el culto al fuego donde se hacían ofrendas, y el templo de las manos cruzadas, que es el más conocido, ¿ya? Con esta escultura. Así que habíamos hecho un repaso súper violento de lo que termina siendo el periodo pre-cerámico, el lítico del arcaico. Ahora nos pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva ya está ligada a este texto, a ver si lo recuerdan. Vamos a ver qué me están dejando en el chat. Dice, profesor, en la 2, Toquepala y Luricocha fue una cacería selectiva hasta su tope que dice eso. Sí, pero te voy a repetir, la pregunta me termina diciendo sobre, con respecto a las imágenes. Con teoría, yo te puedo decir que es selectiva, pero si hablamos de la imagen, no se puede terminar llegando a esa conclusión. En la conclusión se termina viendo un montón de gente cazando, ¿ya? Punto. Así, de manera plana, objetiva. Un montón de gente cazando. En una se termina observando 3 personas, 2 animales muertos. En otra se termina observando 8 personas, 4 animales muertos. Entonces, esto podríamos llegarlo a decir que es selectiva.
Lo que pasa es que la teoría de la selectividad de la caza está ligada a otra cosa. En la actualidad, hasta la actualidad, se practica lo llamado con el nombre de la técnica del chacú. La técnica del chacú es rodear animales, terminar acercándose, capturar a la presa, ¿ya? Y se piensa que eso es lo que se debió hacer, ¿ya? Lo que se debió hacer. Pero insisto, en base a las pinturas, no podemos llegar a esa conclusión, ¿ya? Entonces, todo va a terminar dependiendo, ¿ya?, de cómo venga la pregunta, ¿ya? Eso es lo que tienen que tomar muy en cuenta. Hay que ser, si bien tienes que tener tus teorías en la cabeza, tus conceptos en la cabeza, todo va a terminar dependiendo de cómo venga la pregunta y ser un poco más flexible con respecto a eso. ¿Ok? Pregunta número 6. ¿Por qué pongo pregunta número 6, profe, si recién en la 4? Lo que pasa es que en tu avance de la dirigida, ya, que repito, está en el aula virtual para que me puedan terminar viendo, esta es la pregunta 6. Yo lo he ordenado para que sea precisamente la cuarta pregunta de la descripción de lo que estamos haciendo ahorita. Texto, ya, texto, dice: fue el arqueólogo Julio César Tello quien destacó la importancia de Chavín y la definió como la cultura matriz del Perú. Esto está ligado, por lo tanto, ya está ligado, por lo tanto, a las teorías acerca del origen de la alta cultura o la civilización en el Perú. Recuerden que en esas teorías hubieron varias por recordar. Primero, recuerden que el arqueólogo alemán Max Zülle terminaba planteando que los mayas de Centroamérica terminaron llegando a través de embarcaciones hacia la costa peruana y terminaron fundando dos pueblos, los proto-chimú en la costa norte y los proto-nazca en la costa sur. Y que estos pueblos, por influencia maya, trajeron la civilización al Perú. Primero a la costa y esta se fue desplazando hacia la sierra. ¿Cuál terminaba siendo las pruebas supuestas que él daba? Uno, las semejanzas lingüísticas entre la lengua moche y la lengua nahual o la lengua maya. Y lo segundo es que, así como los mayas terminaban haciendo arquitectura piramidal escalonada, acá terminábamos teniendo pirámides truncas. Pero el hecho de hacer construcciones elevadas era una muestra de la presencia maya en nuestro territorio. Era lo que planteaba Max Zülle y durante algún tiempo aceptado. Pero luego viene Julio César Tello, como dice la primera parte del texto. Tello viene con la llamada teoría autoctonista. Él plantea que la población peruana ya terminó llegando de norte a sur, producto de un proceso de migración, ya. Y cuando llega, se va a terminar introduciendo en zonas de sierra y zonas de selva. Pero para él, son los pueblos amazónicos, ya, quienes terminan llegando a la zona de la sierra, y producto de esa mezcla cultural le da vida a la sociedad chavín, ya. Él, ¿de dónde saca esa conclusión? Él va a decir: las divinidades que se muestran en las esculturas de Chavín terminan siendo una mezcla de serpiente, cóndor, jaguar y cocodrilo. Es él menciona: cocodrilo, jaguar, serpiente, animales o tótems selváticos. Cóndor, tótem andino. Conclusión: los selváticos llegaron a la sierra, mezclaron sus costumbres, su cultura, generaron precisamente una cultura en común, y es el Chavín. Y Chavín ya le da vida a los pueblos de la sierra y la costa. Por eso habla de la cultura matriz, la que le da vida a los demás. ¿Cómo llega a esa conclusión? Si para Max Zülle, Mochica o Protochimú y Paracas o Protonazca era lo más antiguo que en el Perú había, él decía: no, Chavín es más antiguo que los dos. Entonces, si es que lo más antiguo le da vida a lo más reciente, Chavín le dio vida a los demás. Por eso habla de una cultura matriz. ¿Ok? Siguiente caso. Recuerden que, como todo el mundo se estaba peleando por cuál es la cultura más antigua, y la evidencia más antigua de cultura es la cerámica, ¿ya? Federico Kaufmann plantea la llamada teoría loctonista, y va a terminar diciendo: bueno, no se peleen, porque el más antiguo de todos era la cultura Valdivia en Ecuador, donde está la cerámica más antigua. Por tanto, Valdivia le debe haber dado vida a los mayas y a los chavín. Ahora, ya dejo la última, ya el último cuadrito, porque eso está ligado precisamente a la pregunta. Dice: Tello pensaba, después de la primera parte que te he dicho, Tello pensaba que Chavín tenía sus orígenes en el oriente o en la selva. En su tiempo no se conocía la existencia de culturas pre-Chavín. Recuerden que Guillermo Lumbreras va a terminar mencionando de que existe un periodo ya llamado como el periodo formativo. En el periodo formativo está el formativo inferior, donde están las culturas pre-Chavín: Cupisnique, Garagay, Negritos, Pacopán, Pachonguiaque, Cunturhuasi, etcétera, ¿ya? Y eso no era conocido por Tello. Tello conocía lo que Lumbreras llamaría como el formativo medio, la
época, ya la época de la primera síntesis que termina siendo Chavín de Huanca. Entonces dice, otros autores como Larco han sostenido que Chavín tuvo sus orígenes en las culturas de la costa central, de donde se habría expandido hacia la sierra. Rafael Arcojoy mencionaba que Chavín provenía de la cultura cupisnique, porque terminó observando en Cupisnique, de la época de la formativa inferior, un estilo de cerámica semejante a la de Chavín y unas grandes cabezotas hechas de piedra semejantes a las cabezas clavas. Por eso decía de que era probable que el origen sea costeño. Cosa que no es cierto. ¿Ya? Lo que se considera en la actualidad es que cuando Chavín comenzó a tener una mayor irradiación de sus influencias en muchos otros territorios, ¿ya? Chavín terminó absorbiendo características y logros de otras poblaciones. Agarró el estilo de cerámica de los cupisnique, base plana, cuerpo globular, hasta bollete o forma de herradura, y pico estribo, con incisión, con raspaduras, para dejar grabadas imágenes, y lo que hizo Chavín fue agregarle imágenes de felinos, que terminaban siendo sus divinidades. ¿Ya? Entonces agarró el modelo cupisnique, pero le agregó características Chavín. Esta es parte de la llamada síntesis cultural que se observa ahora. Larco también estuvo equivocado, pero lanzó una teoría que creyó que era así porque Cupisnique era más antiguo que Chavín. Dice, hay, por último, científicos que plantean la relación que puede haber entre Chavín y otras culturas americanas, como en el Ecuador, Kauman por la cultura Valdivia. Las interpretaciones más recientes consideran que, en vez de un solo origen, habría que hablar de los múltiples orígenes de la cultura Chavín a partir de las culturas formativas regionales o del formativo inferior. Precisamente por eso se habla de lo que dice Lumbreras. Lumbreras habla del origen múltiple. Para él, ya para Chavín, termina siendo una gran síntesis cultural. Y es una gran síntesis cultural porque Chavín fue absorbiendo poco a poco los conocimientos de los pueblos del formativo inferior, los mezcló ya con su propia identidad cultural, sintetizó precisamente todo ello y difundió el estilo Chavín, ya del formativo medio. Ahora dice, pregunta. Tello consideró a Chavín como la cultura matriz debido a. La pregunta es ¿por qué la considera matriz? ¿Qué es matriz? Que Chavín le va a dar vida a la demás cultura. ¿Cómo se observa eso? Por el estilo de cerámica y por el estilo de arquitectura de sus templos y por la presencia de las imágenes de los dioses de Chavín en diferentes territorios. Entonces dice acá, dice, ¿por qué Chavín considera la cultura matriz del Perú? Ya, ¿por qué Tello considera a Chavín como la cultura matriz del Perú? Dice, su desconocimiento de las culturas regionales pre-Chavín. Claro, eso podría ser, porque si lo hubiese conocido ya en sus investigaciones a Cupisnique, a Garagay, a El Paraíso, a Cupisnique, a Chongoyape, a Cunturhuasi, he terminado encontrando que habían culturas antes de Chavín. No es que Chavín le dio vida a las demás, ¿ya? Pero, profesor, entonces Tello errado, Tello no sirve. No. Lo que hay que tomar en cuenta es que cuando uno está haciendo investigaciones, va a llegar a conclusiones en base a los restos y las pruebas en ese momento existentes. No habían otras investigaciones arqueológicas, no le pidas a Tello que haya resuelto todos los problemas arqueológicos del Perú. Él terminó haciendo su teoría en base a lo que halló. ¿Qué halló? Halló culturas más antiguas de lo que hablaba Uli. Y esa cultura más antigua era Chavín. Conclusión, Chavín le dio vida a los demás. Cuando aparecen otros restos, se terminará criticando la teoría de Tello, pero Tello los desconocía. Así que esa primera alternativa es buena. Dice, B, que tenía múltiples orígenes como señalan las investigaciones más recientes. No, Tello dice, Tello considera a Chavín como la cultura matriz del Perú porque Chavín tenía múltiples orígenes. No, eso termina siendo posterior a Julio César Tello. ¿Ya? Dice, por su mayor antigüedad frente a la ciudad de Caral. Tello no conoce a Caral. Caral es mucho más reciente, eso de final de la época de los 90, con la señora Ruchal. Dice D, en su relación con antiguas culturas americanas como Valdivia en Ecuador. ¿No? La teoría de Kaufman es posterior, ¿ya? En donde critica no la antigüedad de Chavín, sino que habla de una cerámica más antigua y por lo tanto un pueblo que le puede haber dado vida a los demás. De estas, la mejor clave termina siendo la alternativa A. Espero que quien haya marcado muy bien Carla, esa termina siendo la clave. De estas, la mejor clave termina siendo la A. Vuelvo a repetir. Siempre que veas una pregunta, juega primero con todas las alternativas. Lee todas las alternativas. No te vayas por la que parece. ¿Ya? Por la que parece. Y no te olvides, nunca pierdas de vista el enunciado. ¿Ya? Nunca pierdas de vista el enunciado. Porque de las alternativas que están acá, si yo le saco el enunciado, bueno, la A es correcta en base a la lectura.
pero Chavín tiene orígenes múltiples. Claro, eso lo dice Lumbreras. Si tú perdiste de vista el enunciado porque has estado acelerado por responder, me podrías también marcar la alternativa B, ¿ya? Y hay que tener cuidado. Eso me decía, pero profesor, pero Chavín es más antiguo que Caral. Sí, eso es correcto, pero eso no es la pregunta. La pregunta es por qué ellos consideran Chavín como una cultura matriz. Yo en esa época no conoce a Caral. Caral es una investigación mucho más reciente. Entonces, a tener mucho cuidado cuando se lanzan con las preguntas, ¿ya? Vámonos a las siguientes preguntas. La pregunta 4 y 5 ya hacen referencia a lo que Lumbreras llama como el periodo formativo inferior o formativo inicial. Así que vamos a, primero, antes de hablar de ellos, vámonos a acá, a este recuadro. A ver, el formativo se divide en tres, como he dicho, inferior, medio y superior. Entre el año 2000 a 1200 aproximadamente, encontramos la época del formativo inferior. ¿Qué pasa durante el formativo inferior? El formativo inferior es la época donde surgen las primeras culturas o las primeras civilizaciones. ¿Qué cosa debe tener un pueblo para poder tener civilización? Tiene que tener como muestra ya la presencia de artesanos dedicados exclusivamente a una actividad, ¿ya? ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Tenemos que ver la presencia de personas que hagan cerámica, escultura, textilería, orfebrería, etc. Pero que se dediquen única y exclusivamente a esa tarea, ¿ya? Única y exclusivamente a esa tarea. Por ejemplo, en Huaca Prieta, profesor, encontramos tejidos. ¿Se implica que hay artesanos? No. ¿Sabes cuántos tejidos se encuentran en Huaca Prieta? Uno. Pues yo no puedo terminar diciendo de que había alguien que se dedicaba exclusivamente a hacer tejidos porque solamente encuentro una muestra. Para decir de que alguien se dedica solamente a eso es porque tenemos que hacer muchos tejidos. No implica que se dedicó todo su vida a esto. Eso no es así. Eso recién aparece en el formativo inferior. ¿Por qué? Porque aparece una base económica que permite esa condición. ¿Qué surge en la época del formativo inferior? Este dato que es fundamental. Surge la agricultura intensiva. ¿Qué cosa es la agricultura intensiva? El uso de tecnologías para aumentar la producción de alimentos. Ya no solamente se va a cultivar en las laderas del valle, sino que se va a terminar haciendo caminos para canalizar las aguas del río y expandir la zona de cultivo. Esos canales de regadío o canales de irrigación permiten una ampliación de la zona de cultivo, permiten una ampliación de la cantidad de productos y por lo tanto generan esto de acá, los llamados excedentes de producción, ¿ya? No se produce solo lo que se necesita, se produce lo que se necesita y más, y hay más. Estos excedentes son los que van a terminar generando, y eso tengo bien en claro, ¿ya? O los que van a terminar permitiendo que un grupo de gente pueda terminar consiguiendo alimentos sin trabajar. Está el agricultor, el pescador, el pastor o el ganadero, que terminan cultivando, criando animales o pescando y pueden conseguir alimentos. Pero como producen más de lo que necesitan, entonces van a poder intercambiar lo que les sobra por otros recursos. Y habrá gente, por lo tanto, que podrá producir otras cosas que no serán comida. Yo puedo producir una cerámica para que tú, a ti que te sobra alimentos, tengas un lugar donde guardarlo, ¿ya? O yo puedo terminar produciendo, por ejemplo, ropa, porque tú ya me puedes terminar dando alimentos por la ropa que yo te puedo ofrecer. De esa manera, va a comenzar a diversificarse la sociedad y van a aparecer grupos que sin producir alimentos puedan terminar viviendo. Tenemos a quienes, a los artesanos, pero también tenemos a los astrónomos, a los sacerdotes. Recuerden que para este periodo, el sistema de gobierno en todo el periodo formativo, inferior, medio, superior, es la teocracia. Ya hay sacerdotes que terminan gobernando, se consolida el sistema teocrático. Existen pequeños gobiernos locales, provinciales en todo el espacio que vendría a ser el Perú. Hay gobiernos teocráticos locales y cada uno de ellos termina creyendo en sus propios dioses que justifican además el poder de cada uno de estos gobernantes. Todavía no existe Chavín. Chavín es un pueblito más de todos los que existen en la época. ¿Qué pueblos existen? Te estoy poniendo acá un cuadrito. Dice acá. De todos estos diferentes pueblos que están en el medio, Las Salas, Cuatos, Tutiscandio, Punturhuasi, Garay, Sechín, Chanquillo, etc., ya hay que ver algo. ¿En qué destacan? Las aldas, ya, Cotoso, Guayaquil y Tutiscandio terminan siendo las pruebas más antiguas de la producción de cerámica en el Perú.
En el caso de las Aldas, es la cerámica más antigua de la costa, porque Ancash tiene costa por si acaso. Kotosh ya es la prueba más antigua de cerámica en la sierra. Eso, pero Kotosh ya no hemos visto hace un rato, Kotosh no es el de las manos cruzadas. Lo que pasa es que Kotosh, por si acaso, viene teniendo tres etapas. Varias etapas. La primera es del arcaico inferior, que se llama Kotosh nada más. La segunda es la del arcaico superior, que se llama Kotosh Mito, donde aparece el templo de las manos cruzadas. Y la otra termina siendo Kotosh Guairajirka, en la época del formativo inferior, donde se observa la cerámica más antigua de la sierra. Y Tutiscambio termina siendo la prueba de cerámica más antigua de la zona de la selva, por citar estos datos. En la orfebrería destaca Cunturhuasi en Cajamarca, ¿ya? Esto termina siendo la muestra de orfebrería, ¿ya? De orfebrería de Cunturhuasi, que termina siendo una suerte de corona, ¿ya? Hecha de oro. Pero así como tienes eso, tienes los frisos, o terminas teniendo las esculturas en piedras, en la superficie de piedra que se van a realizar en la época. Tienes, por ejemplo, Garagay en Lima, donde se observa esta imagen que está acá, ¿ya? Esto le pertenece a Garagay. En Garagay vas a encontrando una figura con características pelínicas, ¿ya? Pelínicas, que tienen como una suerte de elemento que sale de su boca. Para muchos termina siendo la imagen de la creación del verbo, o el verbo creador, es como un dios que crea algo. Por estas imágenes alrededor, como un círculo, podría representarse al sol, pero el sol con características felínicas podría estar ligado a la influencia de Chavín, un poquito más adelante. En el caso de Sechín, y esta ha sido pregunta de examen de admisión, se va a terminar observando la imagen de el guerrero. Es debatible si es guerrero o sacerdote, pero San Marcos ya lo ha utilizado en una pregunta como el guerrero de Sechín. En una superficie de piedra se ha hecho una incisión, o raspado, para poder dejar grabada la imagen de este personaje con una gorra o casco si sería militar, y un palo o porra si sería militar, ¿ya? Hablando precisamente de los guerreros que protegen el templo de Sechín. Y en el caso de la astronomía, en Chanquillo, en Ancash, se va a terminar encontrando la producción de un calendario, ¿ya? En base a una serie de hoyos sobre una piedra plana, para poder observar, al parecer, el cambio o el movimiento del sol, ¿ya? Una calendarización con respecto a la agricultura. Esos datos son solamente para hablar del formativo inferior. Ya ha venido en pregunta de examen. ¿Cuál es la pregunta? Aquí está. Hay dos preguntas con respecto al tema. Dice, en los inicios del formativo andino, formativo inferior, las sociedades del Perú antiguo se hicieron más complejas y alcanzaron un desarrollo artístico notable. Repito, cerámica, con lo que ya te mencioné, las Aldas, Kotosh, Guairajirka, Tuticanyo, tienes la orfebrería con Cunturhuasi, tienes la escultura con Sechín y con Garagay, por citar algunos ejemplos. Dice, a nivel político se consolidaron las teocracias, los gobiernos de sacerdotes, y en el ámbito artesanal, repito, cerámica, orfebrería, escultura, etc. Dice, se realizan las primeras pinturas rupestres, ¿no? De pintura rupestre hay desde la época del Lítico, ¿ya? B, aparecieron los primeros centros ceremoniales. No, los primeros centros ceremoniales son de la época del arcaico superior, ¿ya? Ahí está Caral, ahí está Kotosh. Dice, comienza la alfarería y la metalurgia. ¿Qué es alfarería? Producción de cerámica, ¿ya? Metalurgia, mezcla de joyas, mezcla de metales, ¿ya? Lo que está ligado a la producción de joyas. La C está mejor, porque esto sí se observa en este periodo. Y se construyeron los primeros acueductos subterráneos. Los primeros acueductos subterráneos son Nazca y Mochica. Así que eso todavía es más adelante. Así que en esta pregunta, la mejor clave termina siendo la C de casa, y espero la hayas marcado. Muy bien, Carla. Está muy activa y muy eficiente, Carla, con sus respuestas. Pregunta número 5, pregunta del examen de admisión. Dice, durante el periodo denominado inicial o formativo temprano, en los Andes centrales, se desarrollaron representaciones iconográficas que muestran actividades correspondientes a sus visiones del mundo y prácticas ceremoniales. Bla, 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 bla. Lo que acá nos interesa es el periodo formativo temprano. Una de las más representativas es la de la imagen que muestra a esto es Sechín, y termina mostrando al parecer a un guerrero, a un guerrero Sechín. Ahí es donde viene precisamente la discrepancia, porque de estas figuras en tumbas se terminan encontrando 6 personajes que vienen teniendo una forma como esta, ¿ya? Entonces, hablar de guerreros con 6 personas, es como decir, hablar de un ejército de 6 personas, sería una banda, ya más que guerreros. Pero se parece que tienen precisamente la figura de militares. Lo más probable es que hayan sido los protectores del templo, algo así como los
los guardaespaldas de los sacerdotes, más que hablar precisamente de un guerrero que va a terminar generando conflictos con otros pueblos, ¿ya? Entonces dice acá, gobernantes representando en el templo nuevo de Chavín, no son de Chavín, son del formativo inicial además. Es un rey sacerdote de la costa sur con símbolo de poder, no, ¿ya? Es un guerrero sechín que anticipa la iconografía de Chavín, sí por la forma, ¿no? ¿Por qué dice que anticipa la iconografía de Chavín? Porque de un solo bloque de piedra se termina raspando la superficie para dejar grabada una imagen. Esta característica de la incisión sobre piedra es chavinense también, ¿ya? Pero primero lo hace Sechín porque es más antiguo. Dice personaje frecuente en los templos de origen tiahuanaco. No es tiahuanaco porque además está hablando del formativo temprano. Tiahuanaco es intermedio temprano y horizonte medio. Y la mejor clave es, y yo estoy seguro que la has marcado, es la clave C de casa. Muy bien, mira. En la 5 es la C de casa. Muy bien con todos. ¿Ya? Entonces, vamos. Las siguientes preguntas son sobre Chavín. ¿Ya? Sobre Chavín. Una de Chavín, la 7, y la otra de Paracas. Pero para hablar de Chavín y Paracas, vamos a este cuadrito nuevamente. Cuadro de resumen. En el formativo medio, la cultura más importante ya va a terminar siendo Chavín. ¿De dónde es que Chavín se hace poderoso? Chavín era chavincito, a mí me gusta decirlo así, o Huántar, en la época del formativo inferior. Pero, ya, digamos, en relación a los demás pueblos, también terminaba siendo un estado teocrático, local, con adoración a sus dioses en particular. Pero, ¿por qué Chavín logra tener una gran influencia? Y la respuesta es múltiple. Primero está ligado al gran poder o conocimiento de sus sacerdotes. Sus sacerdotes, al parecer, terminan dando oráculos muy precisos con respecto a la predicción del tiempo, del clima. Eso gracias a varias cosas, gracias a la observación del cielo, nubes y constelaciones que le permiten hacer predicciones con respecto al tiempo. También hacen observaciones en el suelo, viendo, por ejemplo, esto, ¿ya? Van a terminar observando conchas spondylus en la costa norte antes de que aparezca el fenómeno del Niño. Así que como vieron este fenómeno producirse varias veces, pues terminaron llegando a la conclusión que terminaba siendo una entrega de conocimientos por parte de los dioses, ya para decirnos de que vienen estas alteraciones del clima, que terminan siendo las grandes lluvias e inundaciones, así que también terminaban utilizando indicadores biológicos del cambio del clima o del tiempo, bioindicadores, ya, bioindicadores. Pero además de eso terminaban siendo ingenieros que van a difundir el uso de los canales de irrigación, que no son creación de Chavín, sino que ya se venían utilizando desde la época del formativo inferior, pero Chavín lo difunde a muchas regiones y lo va a terminar aplicando en diferentes geografías. Gracias a sus conocimientos precisos y al aumento de la producción de alimentos en diferentes provincias, es que Chavín va a alcanzar más poder. El poder se basa en el conocimiento de sus sacerdotes, en el prestigio de sus dioses, porque la gente considera que el dios de los Chavín es el que da esa información. Pero además de eso también habrá que sumarle, el culto religioso que ellos difunden. Chavín va a recibir muchos tributos, no se olviden de eso. Pero mientras Chavín va teniendo influencia sobre varios territorios, sus sacerdotes tienen más tributos y más influencia sobre esos territorios. Pero además, no olvidar, porque es fundamental, que Chavín va a terminar eh, generando una absorción de los elementos culturales de diferentes pueblos y los termina mezclando con los suyos, generando esa llamada primera gran síntesis cultural. No se olviden de eso, Chavín es una gran síntesis cultural y ese es el periodo formativo medio en palabras de Guillermo Lumbreras. ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden que en el callejón de Conchucos, ya en Ancash, pregunta que se me menciona además, se encuentra el templo principal de Chavín de Huanta, ¿ya? Que tiene el templo antiguo y una ampliación que es el llamado templo nuevo. Recuerden que este lugar es un gran centro de peregrinación. La gente llega de diferentes lugares llevando a sus sacerdotes o siguiendo a sus sacerdotes para que estos puedan tener contacto con la divinidad de Chavín y puedan terminar recibiendo la información, ¿ya? De para poder hablar sobre el tiempo y el clima en su territorio. Por eso es que hay grandes peregrinaciones. Recuerden que el templo de Chavín de Huanta terminó siendo diseñado para terminar realizando una gran teatralización del poder de los Chavín. Recuerden que estos caminos laberínticos que conducían al centro donde estaba el lanzón monolítico eran oscuros, tenían mucho eco, había canalización de las aguas del río Mosna para poder generar este sentido de un rugido, ya porque te ibas acercando al dios helínico, y hacían toda esta espectacularidad del proceso
para que la gente precisamente recuerde que hay un Dios poderoso, ya que Chavín tiene controlado, y por lo tanto hay que rendirle ofrendas para que nos siga ayudando y no nos destruya. No se olvide. Chavín destaca de las diferentes áreas culturales, más que en la arquitectura y en la cerámica, destaca en la escultura sobre un solo bloque de piedra, la litoescultura o escultura monolítica, donde aparecen diferentes ejemplos, pero los más importantes el anzo monolítico, donde está la imagen del dios jaguar, o el dios felino, que es su principal divinidad. También está el obelisco Tello, ligado a la producción de vida, los caimanes del obelisco Tello. Está la estela de Raimondi, donde aparece el dios de los báculos, ligado a la producción agrícola, y las cabezas clavas, cabezas de sacerdotes que van transformándose en cabezas de felinos, porque hace referencia a cómo los sacerdotes pueden entrar al plano espiritual, al plano de los dioses, para poder conseguir información de ellos, ¿ya? No se olviden esos datos importantes de Chavín. En base a lo mencionado, ya está la pregunta 7, pregunta de la admisión además. Dice, el centro ceremonial del Templo Viejo de Chavín de Huántar. En el centro de Chavín de Huántar, los investigadores han encontrado una serie de objetos pertenecientes a distintos lugares del territorio andino, tales como hoja de coca, plumas, maderas, minerales, sal, conchas, algodón, entre otros, cerámicas que han sido destruidas como parte de ofrendas también. De acuerdo con los estudiosos, estas evidencias muestran que la cultura chavín, bueno, si tiene recursos de diferentes lugares, es porque la gente llegaba de diferentes lugares. La gente llegaba acá porque era un gran centro ceremonial, ¿ya? Entonces dice acá, experimentó un gran desarrollo agrícola y comercial. Sí, pero no me están hablando de Chavín en general, ¿ya? Me están hablando del templo. Entonces, en el templo había un gran desarrollo agrícola, no es lo que se desprende, dice. Fue un punto central de tributo y peregrinaje de los santos. Claro, la gente viajaba, peregrinaba y pagaba ofrendas a los sacerdotes para que los sigan ayudando. Es mejor clave. Fue una cultura de grandes comerciantes y navegantes. Comerciantes no podemos terminar afirmando, este era más un pueblo religioso, de que había intercambio, por supuesto, pero de grandes comerciantes, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Dice, tuvo dominio de los enclaves económicos en todos los Andes. Enclaves económicos indicaría tener costa, sierra, selva, el control vertical de ríos ecológicos, y eso no es Chavín, eso es Tiahuanaco más adelante. Pero la mejor clave termina siendo la clave B de bandera, ¿ya? Un punto central de tributo y peregrinaje. Ya, no se olviden ustedes. Ya, a ver si eso es lo que me estaban diciendo. Hay 4 personas que hablaron, y la clave termina siendo en la 7, la B de besito, ¿ya? No la A, ya no la A, insisto. ¿Cómo puedes afirmarte que había un gran desarrollo comercial? Hay probablemente supuestos, pero Chavín no es esto. Chavín, en el hecho de que llegue gente con ofrendas, podían intercambiar productos. Pero no es por eso que la gente iba. La gente iba por una cuestión religiosa, recuerden que es un estado teocrático, ¿ya? A ver, pregunta número 8 es Paracas, ya es Paracas. Pero para poder hablar de Paracas, vamos a un ratito al siguiente cuadro. Al parecer, Chavín no termina prediciendo un grave fenómeno del niño, y eso termina generando la desconfianza del pueblo hacia los sacerdotes Chavín y la pérdida de su influencia. Cuando alguien pierde, otros ganan. Sacerdotes locales parece que sí pueden terminar respondiendo adecuadamente a esta situación de crisis, ¿ya? Y van a terminar dando datos para solucionar los problemas en su región, no a nivel general como hacía Chavín, sino en su región. Eso le terminó generando la formación de pequeños gobiernos locales, sin influencia política de Chavín. Y eso es lo que se vive en la época del formativo superior, en la decadencia política de Chavín y la formación de gobiernos autónomos. Pero, ¿dónde todavía Chavín seguía teniendo influencia cultural? Es decir, caen los gobiernos, pero no la religión. Los dioses con características felínicas, chavinoides, todavía se termina observando en esta primera etapa del formativo superior. Aunque hay que tomar en cuenta eso, progresivamente van a ir generando su propia identidad cultural. Es decir, van a ir generando sus propios dioses, su propio tipo de iconografía, su propio estilo de cerámica. Repito, desprendiéndose poco a poco de Chavín en este proceso. A las culturas de este periodo se le llama con el nombre de cultura fuente, se lo estoy poniendo ahí entre comillas. ¿Por qué? Porque precisamente esa generación de una autonomía política y cultural es lo que le va a dar vida a la época del intermedio temprano. ¿Qué es el intermedio temprano? Es la época post-Chavín, cuando ya existe autonomía política y cultural por parte de estos pueblos. ¿Qué más?
Hay diversos pueblos que se desarrollan en ese periodo. Vicus en Piura, Sicán, Salinar y Gallinazo, en la zona entre Lambayeque y La Libertad. Está la cultura Paracas en Ica y Pucará en Puno. ¿Ya? Vicus ha sido pregunta de examen de admisión. Pero recuerden que estas culturas son las que le van a dar vida a los pueblos del internet temprano. Vicus, Salinar, Gallinazo, Mochica, Paracas en su fase necrópolis, a Nazca y Pucará a Tiahuanaco. Por eso se le llama culturas puente. ¿Ya? ¿Qué más? En esta época el gobierno sigue siendo religioso, sacerdotal o teocrático, ¿ya? Pero van naciendo los militares con más fuerza, ¿ya? Con más fuerza, teniendo cada vez una mayor relevancia. No podemos hablar de un gobierno de guerreros, pero sí se puede observar de un mayor poder militar progresivamente, sobre todo en la época de Paracas Necrópolis. Precisamente hablando de eso, en Paracas, recuerden ustedes que Paracas se termina subdividiendo en dos etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, que vienen teniendo cuatro elementos de diferencia. ¿Ya? Cuatro elementos de diferencia. La primera es el tipo de tumbas. Recuerden que en Cavernas tiene una forma de copa invertida. Y en Necrópolis terminan siendo grandes cementerios. Grandes cementerios. Sea el caso que fuera, recuerden que en Paracas a la población, sea del pueblo de la élite, los cuerpos eran momificados y además de eso envueltos en fardos funerarios. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Segunda diferencia, ¿ya? Segunda diferencia, el estilo de cerámica. La cerámica en ambas etapas tiene algo en común. Tiene una base curva, un cuerpo acalabazado, ancho en los lados, doble pico y asa puente. Eso es lo común. La diferencia, Paracas Cavernas termina siendo polícromo, Paracas Necrópolis termina siendo monócromo. ¿Ya? Tercera diferencia, las divinidades. En la época de Paracas Cavernas se observa la imagen del dios de los báculos, influencia de la cultura chavín. ¿Ya? Pero en la época de Necrópolis aparece el ser oculado, que termina siendo ya una divinidad propia, que es parte de esa deschavinización, parte de ese proceso de autonomía cultural que se va generando. Y el cuarto elemento de diferencia termina siendo la... sí, eso principalmente. Otra cuestión a tomar en consideración termina siendo en qué otra cosa destaca la cultura Paracas. Paracas va a terminar destacando en dos elementos. En la textilería, donde van a terminar haciendo los fardos funerarios, que son telas hechas en base al algodón. Pero si es los fardos para la élite, recuerden que se van a terminar utilizando no solo algodón, sino también lana, cabellos, plumas, hilos de oro, etc., haciendo una trama más compleja, con diseños más complejos, como una forma de diferenciación social. Lo otro en lo que destaca Paracas termina siendo en el desarrollo de la medicina. Recuerden que en Paracas Cavernas se observa muy fuertemente la presencia de las llamadas deformaciones craneanas, piedras o maderas planas en los lados, en la parte frontal y posterior del cráneo de los niños, para terminar fajándolos y que su cráneo crezca hacia la parte superior. Recuerden que es muy probable que esto haya sido como una forma de diferenciar al noble, cabeza larga, con el pueblo. Y lo otro termina siendo el caso de Paracas, en Paracas Necrópolis, donde se observa las trepanaciones craneanas, para terminar salvando la vida de los militares que caían heridos en el campo de batalla. No se olviden de eso. No se olviden además que en Paracas Necrópolis, en este periodo, se observa una serie de conflictos, al parecer, entre las diversas tribus que terminan conformando Paracas, porque se observan dos cambios importantes. Las poblaciones comienzan ahora a vivir en las partes altas de las montañas, con, además de eso, amurallamiento, como una forma de protegerse. Y en su cerámica se observa mucho la presencia de guerreros, como si estos adquirieran cada vez más poder. No podemos hablar de un gobierno militarista, pero lo que sí se puede hablar es que los militares van adquiriendo más importancia o influencia en ese periodo. No se olviden de todos esos datos. Estoy lanzando lo más rápido que puedo datos de cada uno de estos pueblos, ya que son importantes. En base a lo dicho, vamos a la pregunta 8. Lee el texto y elija la alternativa correcta. Las trepanaciones craneanas fueron intervenciones quirúrgicas que consistían en la perforación de una parte del cráneo, un hueco, ya, para atender lesión. La idea era sacar este pedazo de cráneo y que la sangre que se podía pegar al cerebro y matar a esta persona se salga de la cabeza de este militar herido. En su mayor parte, los cráneos de las momias estaban trepanadas con instrumentos hechos de roca volcánica. Se utilizaba como una suerte de bisturí
hecho de sílex o hecho de obsidiana, para terminar cortando ese pedazo de cráneo, cuya cualidad era su alta eficiencia para el corte. En el texto anterior se hace referencia a, dice, los aportes de la ciencia prehispánica a la actualidad. No, en el texto no te están diciendo, en la actualidad se termina realizando preparaciones y se termina poniendo láminas de titanio para terminar cubriendo la parte de los cráneos heridos, como Paracas lo hizo. Si te hiciera una relación así, podríamos decir que existe una relación, una semejanza, una influencia de la medicina Paracas. Pero la pregunta está ligada solamente a Paracas, entonces no podemos hablar de un aporte. Dice, las técnicas quirúrgicas de la cultura mochica, están hablando de las trepanaciones craneanas y ese Paracas. Los logros de la medicina de la sociedad Paracas, eso estaría mejor. Dice, los logros de las culturas del intermedio tardío, Paracas no era intermedio tardío, es formativo superior, así que la mejor clave termina siendo ¿cuál? Termina siendo la C de casa, que supongo yo es lo que me ha respondido. ¿Ya? Urco me decía la C, Ximena me decía la C, Pareja me decía la C, Ruiz me dice la B, así que recuerda la C. Insisto, acá te puedes equivocar lo que sea. Mande sus respuestas, te equivocaste, no hay problema, yo estoy para corregirte. Acá te puedes equivocar, no en el examen. ¿Ya? No se olviden de eso. Vamos a seguir trabajando. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Son el 20 y tengo que acabarme el 45. Están varias preguntas. ¿Sí? Vamos a trabajar con esto. A ver. Dice, pregunta número 9. A ver, pregunta número 9. Dice, lea con atención la lectura que corresponde al rol de la mujer prehispánica. ¿Ya? Dice, el rol de la mujer en la época prehispánica fue un tema poco estudiado entre los arqueólogos peruanos debido, en gran parte, a la escasa presencia de mujeres en las tumbas de la élite. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente a partir del descubrimiento de la tumba de la sacerdotisa de San José de Moro y de la señora de Cao en el complejo arqueológico del Brujo, ubicados en la región de Lambayeque. Su descubrimiento y posteriores estudios explican a que son pertenecientes a la élite gobernante de los mochicas. Estas mujeres fueron enterradas con objetos que aparecieron en la representación de las antiguas ceremonias religiosas de Mochica. Según la lectura, las excavaciones de las antiguas sacerdotisas, bueno, no es la excavación de las antiguas sacerdotisas, no creo que las hayan excavado ellos, ¿ya? Demuestran que, mira, en el caso de la mujer en el periodo prehispánico, la mujer siempre debe ser influyente. Ya ha podido ser la mujer influyente de un esposo o gobernante influyente. Pero en el caso de Mochica, es el ejemplo donde se observa a la mujer como parte del gobierno. ¿Dónde se observa eso? Primeras muestras, cerámica. Siempre eran dos hombres y una mujer quienes se acercaban a darle la sangre que se obtenía de los sacrificios al dios Ayapae. Siempre había una mujer ahí. Y luego aparece la tumba de la sacerdotisa de San José de Moro, una tumba encontrada a media saquear, pero luego la de la señora de Cao, una tumba intacta con una gran cantidad de objetos que terminaban realzando la belleza y el poder precisamente de esta mujer, que venía teniendo una serpiente tatuada en el brazo por su condición de chamán o sacerdote, y una tumba con una gran cantidad de objetos, con unas báculos que representan poder, una corona, una suerte de vestimenta hecha de láminas de oro y cobre que mostraban precisamente la gran influencia y poder que venía teniendo esta persona. Se puede afirmar en Moche, y solo en Moche, que las mujeres eran parte del poder político, en el caso de los mochicos. Entonces, según lo anterior, las excavaciones que se han hecho, en donde se encontraron estas, muestran que las mujeres tuvieron cargos políticos y religiosos en la organización mochica. Sí, es la única sociedad donde se puede demostrar que había, porque hay iconografía, hay muestras de tumbas, hay una serie de objetos de orfebrería también. Y se ve, las mujeres no tenían ningún vínculo político y religioso en la cultura mochica, sí, claro que la tenían. La tradición mocha utiliza a las mujeres solo en actividades domésticas. No. Si habláramos de la mujer en común, de la mujer común y corriente, podría ser eso. Pero lo particular de la lectura además habla de las gobernantes, ya de las gobernantes, y que las mujeres eran parte también de esa élite. Las mujeres de la cultura mocha fueron enterradas de forma austera. Depende, estamos hablando de las gobernantes. En las gobernantes se han encontrado una serie de joyas y riquezas. La mejor clave termina siendo la clave A de avión. En esta pregunta 9, además, yo te estoy poniendo por acá ya unos datos para recordar la organización política de Mocha. No se olviden que Mochica en la costa norte, en terreno temprano, no tiene gobierno unificado, sino que es una confederación de valles. Cada valle tenía un gobierno autónomo, en donde un valle era dirigido por un líder llamado Laek, y en algunos casos un líder tenía varios valles, y eso se llama así. ¿Ya?
No existía un gobierno unificado, pero sí existía un idioma común, el Muchi, la creencia en diferentes dioses, destacando el dios Ayapaek ligado a la fuerza militar mochica, y además de eso una serie de costumbres en común como vestimentas, alimentos, ofrendas, ceremonias y demás, lo cual podemos hablar de que existe una civilización mochica. ¿Existen guerras entre los valles? Por supuesto, pero las guerras terminan estando ligadas a batallas rituales. No es una guerra de un pueblo contra un pueblo, es la selección de los militares de cada valle peleando, ¿ya? Y a los derrotados les sacrifica para entregarle sangre al dios Ayapaet. Por otro lado, terminamos encontrando la imagen de las mujeres gobernantes, como el caso de la señora de Cao, con las grandes muestras de orfebrería que se han terminado encontrando tanto en su tumba como en la del señor de Zipán. ¿Ya? Las joyas que se han terminado produciendo en las tumbas de estas personas va a terminar mostrando un gran desarrollo de metalurgia, unión de metales y de orfebrería o producción de joyas. El otro dato que salió a Mochica es el que está en la pregunta número 10. Dice, los artesanos moche fueron los creadores de uno de los estilos más singulares en los Andes centrales, que aún hoy sorprende su elaboración y depurado manejo del diseño y la forma sobresaliendo en. Están pidiendo que hablemos sobre la cerámica mochica. La cerámica mochica tiene algunas características. En común es bícroma, que utiliza los colores blanco sobre rojo o crema y linda. ¿Ya? Es realista porque va a terminar mostrando toda una serie de actos de la vida diaria y cosas que observan los mochica en su andar, ¿ya? Y además de sus creencias. La cerámica es de dos tipos. La cerámica iconográfica, en la que se terminan haciendo dibujos en esa superficie de su vida diaria, sus creencias, sus actividades económicas, los sacrificios que realizaban y demás. Pero también están los huacos llamados escultóricos, en donde se le da la forma de lo que yo quiero representar. Entre los que destacan los huacos retratos, en donde no solamente son rostros como este, donde muestra la forma en la que se pintaban el rostro, la forma en la que adornaban precisamente su cara, sino que además de eso están los huacos retratos que son cuerpos enteros, de guerreros, de sacerdotes, de campesinos, de pescadores, de balsas para poder pescar, de sacrificios humanos, etc. Y además están los llamados huacos eróticos. Y en los huacos eróticos, recuerden, se va a terminar representando imágenes de sexo, ya de vida diaria de la población mochica, y de fertilidad, ya como esta imagen de esta mujer que tiene una pared vaginal anchísima, porque está ligado precisamente a mostrar el lugar de donde nacen los niños. Ya está dándole un culto a la fertilidad. No se olviden de eso. Entonces, en el caso de la cerámica mochica, ¿por qué sobresale? Dice acá, por lo escultórico sobre lo pictórico. Recuerden que ellos no utilizan muchos colores, solamente dos. Pero lo que sí resalta mucho es la forma que le dan a los huacos. Eso que lo escultórico es más importante que lo pictórico. En el caso de Nazca es al revés. En el caso de Nazca, sus esculturas no son muy elaboradas, pero la cantidad de colores y de diseños que van a hacer es tremenda. 16 tonalidades, no se olviden. Dice, la B, lo pictórico sobre lo escultórico. No, lo escultórico sobre lo pictórico es lo que destaca en Moche. Dice, la mejor textilería del intermedio temprano, no, mejor textilería la tiene Nazca, ya antes que ellos. Dice, la elaboración de la cerámica utilitaria, su cerámica terminaba siendo ornamental, ya de adorno o de carácter religioso, pero no era, si decimos utilitaria cuando es útil para algo, como un recipiente, como el quero de los tiahuanacos. En el caso de la moche, no, era más ceremonial y ornamental. En el caso de la arquitectura, ya recuerden que ellos construyen con adobe, que es pagado por parte de los pueblos como tributo, y hay diferentes tipos de muestras en la arquitectura. La Huaca del Sol y de la Luna en el Valle del Río Moche, en donde destacan los murales de la Huaca de la Luna con imagen del dios Ayapaek, el mural de los mitos, la rebelión de los objetos. Está el complejo El Brujo, donde está la Huaca del Brujo con la danza de la muerte, esculturas en las paredes de personas que van a ser sacrificadas, y además de eso está la Huaca de Cao Viejo con la tumba de la señora de Cao, y la Huaca Rajada donde está la tumba del señor de Zipán. Estas últimas, como ya te dije, donde muestran un gran desarrollo de la metalurgia y orfebrería. ¿Ya? Entonces, en la pregunta 10, ¿la clave cuál era? Era la clave A de avión. ¿Ya? No te olvides, es la A de avión. Pregunta número 11, vamos a avanzar un poquito más acelerados. Siguiente pregunta, la siguiente pregunta es ligada a Nazca, ¿ya? 12 y 11, o 11 y 12 están ligadas a Nazca. Me dice acá. Dice, lea con atención el siguiente texto. Lo he ordenado así por una cuestión de orden solamente, ¿ya? Dice, produjeron una de las vasijas más finas y elaboradas de la antigüedad antigua, y se caracterizaron por su policromía sobresaliendo hasta 16 tonos de colores y el denominado horror al vacío.
Ya con esa descripción, ya con un conocimiento básico, ya tu respuesta debe ser Nazca. Utilizan 16 tonos de colores, muy poco azul y verde porque está ligado solamente a figuras religiosas u ofrendas funerarias, ¿ya? Y recuerden que pintan toda la cerámica por completo y eso se le conoce con el nombre del horror albácico. Dice, su alfarería fue desarrollada en unidades domésticas. En noche van a terminar habiendo, digamos así, centros artesanales de producción de huaco. En Nazca es la gente que es su propia cerámica y la van a terminar entregando como tributo al gobierno central y no talleres estatales por especialistas a tiempo completo como en el caso Mocha. El texto presentado se refiere a los logros de los alfareros de la cultura tehuanaca. Tehuanaca, pues Nazca. B, las técnicas de alfarería, cerámica, no se olviden, desarrolladas a partir de la cultura Wari. A partir de Wari, de Wari en adelante, no, Nazca es de antes de Wari. Las características de la cerámica nazquense, esa es la clave, y la producción de cerámica presente en el formativo inicial. La respuesta terminaba siendo concreta. Repito, con datos básicos, la clave podía sacar que era la C de casa. Pregunta 11. La siguiente imagen muestra algunas de las líneas de Nazca, figuras de gran dimensión dibujadas sobre la Tierra. En relación al observado podemos afirmar que, mira, tienes pelícanos, manos, ballenas, mono, araña. Si hablamos de la línea de Nazca, hay que recordar ciertos datos. La línea de Nazca se van a hacer sobre la pampa de Palpa Nazca Ingenio, territorios áridos donde casi nunca hay lluvia, ¿ya? Donde la superficie tiene óxido ferroso y cuando esta se retira tienes una tierra de color blanca que hace en contraste con la tierra rojiza y se puede terminar haciendo estas líneas. La mayoría de las líneas de Nazca son líneas rectas, ¿ya? Figuras geométricas en algún caso, pero las más destacadas terminan siendo aquellas que vienen teniendo forma de animales, ¿ya? El pelícano, el mono, la araña, etc. Recuerden que la descubre el Torio Mejía Geste y plantea que son caminos ceremoniales, ¿ya? Mientras que por otro lado la señora María Reis termina planteando que son grandes calendarios astronómicos, el señor Reinhardt termina planteando que las líneas rectas identifican dónde están las aguas subterráneas y por lo tanto es un culto al agua, ¿ya? Etcétera. Hay varias interpretaciones. Pero en base a lo observado, a lo que yo veo, ¿ya? Podemos afirmar que eran centros de observatorios astronómicos, ¿ya? Bueno, María Reis podría plantear eso. Más que centros de observatorios astronómicos, era una forma de identificar las estrellas, ya las constelaciones en el cielo plasmadas en el suelo de estas imágenes. Pero no es lo que yo veo de la imagen. De la imagen yo veo animalitos, ¿ya? Dice, fueron caminos sagrados del culto al agua. Bueno, eso es lo que plantea el señor Reinhardt más adelante. Las figuras zoomorfas fueron las más emblemáticas. Yo veo precisamente varios animales, así que debe estar ligado a figuras zoomorfas. ¿Existe una similitud con su cerámica? Bueno, sí en algunos casos, pero lo que yo puedo observar, ¿ya? O de lo que yo puedo observar, es que hay más animalitos, por lo tanto es que predomina las figuras zoomorfas, y eso está en la alternativa C. Espero haya llegado a la misma conclusión. ¿Ya? Es la C de casa, la 11, no la 2. Recuerda, ahí le estoy poniendo numeritos. ¿Por qué están invertidos? Ya te dije, porque estoy intentando poner orden, ¿ya? En base a las preguntas que están introducidas. Acá te estoy poniendo un cuadro. Repito, la diapositiva también la tienes tú en tu aula virtual. ¿Ya? Te estoy poniendo un cuadro de resumen de los principales datos de Nazca. ¿Qué más hay que acordarse de los Nazca? Que hay un gobierno teocrático militar con mayor poder de los militares, ¿ya? Una herencia para cada metrópolis. Y el otro dato importante es en el caso de la agricultura. Tanto Moche como Nazca, culturas del intermedio temprano en la costa, van a terminar utilizando el agua subterránea, ya sean los Moche con acueductos o los Nazca con las galerías filtrantes. ¿Ya? Pregunta de examen de admisión, el uso de las aguas subterráneas. No se olviden ustedes. ¿Ya? Vamos. 13. Tiahuanaco. Dice, Tiahuanaco es considerado un pueblo expansivo y colonialista, ¿ya? Pero no se observan pruebas de una expansión militar. Pero en aquellos lugares donde ellos tuvieron presencia, hay un claro culto al dios de los báculos a quienes ellos adoraban. Bueno, no se olviden de algunos casos. Recuerden que Tiahuanaco se va a terminar o va a ubicar su centro en la meseta del Collao, que se ubica entre el sur del Perú en Puno y se va a terminar extendiendo por el territorio boliviano hasta la parte norte de Argentina. Esa es toda la zona de la meseta del Collao o el altiplano, del altiplano. Su centro va a estar ligado en los alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia. Eso no lo olvides. Ahora, tomen en cuenta que para poder cultivar, los tehuanas terminan utilizando el lago Titicaca. Yo puedo vivir y cultivar cerca del lago, porque el lago termina emanando el vapor o
el calor del día que absorbe y lo emana por la noche, generando una capa de vapor que da una mayor calidez en este lugar que tiene un clima muy frío por las noches. No solamente da calidez, sino puede derretir las pequeñas partículas de hielo o helada, generando pequeñas barúas y permitiendo que en los alrededores del lago se pueda cultivar. Pero si yo quiero aumentar mis zonas de cultivo, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Primer dato, lo que va a terminar haciendo Tiahuanaco es hacer canales, ¿ya? Canales, canalizar las aguas del lago, pero no va a terminar dejando el canal en la superficie porque el clima frío lo puede terminar congelando. ¿Qué hace Tiahuanaco? Tiahuanaco va a agarrar de la tierra que es excavado y la va a poner en las laderas, generando como pequeños montículos o jorobas de camello, estableciendo el sistema de camellones o waru-waru para terminar ampliando la zona de producción agrícola en la altura del altiplano. Recuerden que esa fue una forma de obtener una mayor cantidad de producción de alimentos nativos en ese territorio. Eso es lo que encontramos con Tiahuanaco, a través del sistema de camellones. Pero recuerden que si yo quiero terminar obteniendo productos que no están en Tiahuanaco, tengo como primera fórmula el intercambio o troque de productos. Yo te doy mi oyuco y tú me das tu hoja de coca en la selva, o yo te doy mi oyuco y tú me das, por ejemplo, tu algodón de la costa. Pero Tiahuanaco va a terminar utilizando otro sistema, ¿ya? Tiahuanaco va a terminar obteniendo tierras en diferentes lugares a diferentes alturas, para poder cultivar y complementar su producción agrícola, sin intermediarios, ¿ya? ¿Qué hace Tiahuanaco? Dos posibilidades. O Tiahuanaco termina logrando convencer a los pueblos de costa, sierra y selva para hacer un intercambio de terrenos. Tienes un pedazo de chacra en tu territorio y yo te doy un pedazo de chacra en la mía. Puede haber sido así, o puede haber sido de que Tiahuanaco difunde el culto al dios de los báculos, que está ligado a la producción agrícola, y pide como ofrenda al dios un pedazo de terreno. Terreno que no es cultivado por la producción o por el territorio, o por la población del territorio que se está llegando, sino que Tiahuanaco termina enviando a parte de su población a ocupar o colonizar ese territorio. No hay violencia, ¿ya? Por eso se dice acá, Tiahuanaco es considerado un pueblo expansivo y colonialista, pero no se observan pruebas de expansión militar, ¿ya? En aquellos lugares donde ellos estuvieron, hay presencia del culto de los báculos a quienes ellos adoraban. Insisto, ¿qué lograba Tiahuanaco con eso? Obtenía producción diversificada, ¿ya? De recursos fuera de su territorio que podían llegar sin intermediarios comerciales, ¿ya? Pero además, Tiahuanaco terminaba teniendo pequeñas islas de población tiahuanaco en diferentes territorios, creando el llamado sistema de archipiélago, donde difundían su idioma, sus creencias religiosas y demás, sin violencia. Eso es lo que observamos con el llamado control vertical de pisos ecológicos. ¿Ya? No se olviden. De acuerdo a la información sobre Tiahuanaco que se tiene y los datos del texto, podemos inferir que los pueblos sometidos eran destruidos y por ello la falta de pruebas arqueológicas. No, no eran destruidos porque no hay guerra, te estoy diciendo que no hay violencia, ya no te olvides de eso. B, no existieron militares en la sociedad de Tiahuanaco. No, en base al texto no podemos decir eso. Sí había militares, pero no eran parte de esta expansión guerrera que venía teniendo Tiahuanaco. Sí, Tiahuanaco solamente mantenía relaciones comerciales de intercambio en esas regiones. Comerciales no, ya, comerciales no, pues tener una cuestión de llevo productos y los cambios por el tuyo. D, un medio para su expansión fue la difusión de sus costumbres culturales y religiosas. Claro, difundían el culto a Huayatocha o al dios de los báculos y obtenían terrenos en diferentes espacios. Esa es la mejor clave ligada al control vertical de medios ecológicos o el sistema de los de Tiahuanaco, no se olvide. Estoy poniendo un par de datos más, ya que estamos hablando de la religión. Recuerden que su arquitectura terminó siendo monumental de gran tamaño, que usa grandes bloques de piedra o megalítica, y que además de eso es principalmente religiosa, porque en la capital llamada Taypicala hay 5 construcciones: Cala Sasaya, Putuni, la pirámide de Capana y el templete semisubterráneo. Y en las 4 son templos, ¿ya? Templos en la parte baja son templos religiosos, solo uno en la parte elevada es la fortaleza de Pumapunco, que es una construcción militar. 4 templos, una fortaleza, más poder tienen los sacerdotes, ya no se olviden. En la escultura, recuerden que ellos van a utilizar un solo bloque de piedra, monolítica. Está el Intipunco, Portada del Sol, con la imagen del dios de los báculos en la parte superior, y están las cabezas clavas, ¿ya? Las cabezas clavas humanas, en la pared del templete semi-hundido, y están los monolitos, el monolito de Ponce, de Vélez, Sanguinetti, que terminan haciendo referencia a imágenes de sacerdotes de la cultura tiahuanaca. No se olviden, ya, para hablar de su religión, ya que estamos hablando de eso en esta pregunta.
En la pregunta 14, ya te acabo de dar la respuesta hace un ratito, dice, las condiciones medioambientales del altiplano no permitían usar grandes áreas para el desarrollo de cultivos. Pero la población tehuanaquense, ante esa contradicción, creó una tecnología hidráulica con la que logró extender los campos cultivables en su región. En su región, ¿qué es lo que va a hacer? Camellones o guaruguay. Fuera de su región no hay una tecnología, pero hay una técnica o hay digamos, un proceso para obtener tierras en otros territorios que es el control vertical de actividades ecológicas. En este caso, en esta pregunta 14, la clave termina siendo los camellones o guaruguay. ¿Okay? 14 clave C, y yo supongo que esa es la que me ha respondido. ¿Verdad? Me dicen cuenta, perfecto. Yo voy a terminar. A ver, pregunta número 15, pregunta número 15 me dice, ya terminamos, dice, los estudios científicos sobre la cultura wari señalan que esta es una síntesis cultural o de conocimientos. La segunda en los Andes centrales siendo antecedida por Chavín. Recuerden, ¿eh? Síntesis culturales hay tres, Chavín, wari e incas, es lo que plantea Lumbreras. Estas también se le pueden llamar como estados panandinos. Primer estado Chavín, segundo estado wari, tercer estado incas. Pero Lumbreras va a terminar definiendo que Wari, el segundo estado panandino, según el Centro Cultural, es el primer imperio panandino. ¿Por qué no llaman imperio a Chavín? Porque para que un pueblo sea llamado imperio necesita 4 características. Ejército, gran expansión territorial, ciudades administrativas en las provincias y capital. Y recuerden que Chavín no tiene ejército. Al no poseer una de esas características no puede ser llamado imperio. El primer estado imperial o primer imperio panandino es Chavín. Segundo, dice, se denomina síntesis aquella cultura que ha asimilado algunos conocimientos importantes de otros pueblos anteriores. Respecto a ello, se asimilaron los wari de los nazca. ¿Ya? Entonces hay que recordar. Estoy poniendo este esquema, que ha sido 2 veces pregunta de examen de admisión general, porque es importante. ¿Qué es wari? ¿Ya? ¿Qué es wari? Wari, antes de ser wari, es huarpa. ¿Ya? Huarpa es uno de los diversos pueblos de la época del intermedio temprano. Convive con Moche, con Lima en la costa central, con Nazca en la Ica, con Cuismanco en Cajamarca, con Recuay en Ancash, con los Tiahuanaco en el altiplano. Huarpa, termina siendo un pueblo que, ante el fenómeno del niño de finales del intermedio temprano, actuó de manera positiva. El Estado, el gobierno Huarpa, logra convencer a la población campesina de que la única manera de obtener recursos fuera de un Ayacucho agreste es terminar teniendo guerra con otros pueblos. Y la población Huarpa se termina transformando en los guerreros que le van a dar vida a Wari. Cuando Huarpa comienza a expandirse, nace Wari. El primer territorio al que llega termina siendo Ica, a Nazca, siguiendo el curso del Río Grande hacia la zona de Ica. Llegan, encuentran una Nazca debilitada, con un territorio que se ha ido desertizando en el paso del tiempo, en donde la producción agrícola es menor y el gobierno se ha debilitado. Huarpa entra a Nazca y lo somete. ¿Ya? Tierras fértiles no hay muchas, así que Huarpa y Nazca van a terminar haciendo una suerte de pacto, se podría llegar a esa conclusión. Y Huarpa y Wari, ahora repito, asimilando a Nazca, comienza a expandirse hacia el norte. Lima, Ancash, Cajamarca, la costa norte van a ir siendo parte de sus dominios. Pero es ahí donde Wari se da cuenta de un problema. Tengo muchos territorios. ¿Cómo hago para poder mantenerlos bajo mi mano? Entonces, ¿qué va a hacer Wari? Nazca había terminado construyendo una arquitectura planificada. Ciudades o centros urbanos religiosos en su época. Nazca había construido Cahuachi, que era su ciudad capital, por así decirlo, pero que a la vez se veía como centro religioso. Y en épocas más tardías, Cahuachi dejó de ser un centro administrativo y fue un centro religioso. Fue reemplazado por Estaquería y en épocas posteriores aparece una nueva ciudad que termina siendo la Tinguina. Nazca en su historia tuvo 3 ciudades para poder manejar su territorio, población, tributos, ofrendas, etc. ¿Ya? Así que ese modelo de ciudades planificadas en su construcción bajo un sistema de administración de recursos convierten en más de 50 ciudades de Wari. A esa cantidad de ciudades que va a terminar teniendo Wari se le conoce como las cabezas de región. Es una muestra de, pregunta de examen de admisión, su revolución urbana, su urbanismo, la multiplicación de ciudades para poder manejar las provincias, cobrar tributos y evitar rebeliones. Segundo, Wari no solamente se impone en su poder político y militar, Wari también va a terminar llevando avances.
Wari lleva los andenes para poder cultivar en las laderas de los cerros que Huarpa había creado, lo lleva para poder aplicarlo en diferentes territorios. Y toma de los Tiahuanaco, de donde había absorbido el culto al dios de los báculos, lo termina llevando hacia diferentes pueblos porque era un dios ligado a la agricultura. Con la diferencia de que el dios de los báculos o de las varas de Wari terminaba teniendo características guerreras. Más alto, más fornido, vestimenta militar, cabezas trofeo, como la de los Nazca, pero de animales que representan costa, sierra y cerro. Eso es Wari, un imperio expansivo, ¿ya?, que somete diferentes territorios y en donde impone las ciudades administrativas o cabecera de región del modelo Nazca, el sistema de andenes del modelo Wari o del modelo Huarpa y el culto al dios de las varas del modelo Tehuano. Esa síntesis cultural termina siendo Wari. Entonces, ¿qué asimilaron los Wari a la cultura Nazca? La construcción de ciudades. Dice, la literatura y el culto central a Huiracocha, eso es de Tiahuanaco. Las chacras escalonadas en las laderas de las montañas, esos son los andenes, ya ello termina siendo de Huarpa. El empleo del control de criterios ecológicos, eso es de Tiahuanaco. Y la expansión de los patrones urbanísticos, es decir, la construcción de ciudades, eso de Nazca, y por lo tanto, esa es la clave. La clave, por tanto, termina siendo la clave de dedo. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Eso es lo que... ¿Qué pasó al final con Wari? Por si acaso, para los que no lo recuerden. Recuerden que Wari va a terminar cayendo producto de la rebelión de las cabeceras de región a finales del Horizonte Medio, cuando hay un fuerte fenómeno del Niño. Y su caída le va a dar vida a las sociedades del intermedio tardío, donde está Canchino y Chincha. Ya lo tendremos que ver la próxima clase. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que ver. La 15, la clave es la de dedo, como lo están planteando. A ver. Jesús, ¿cómo hacemos con lo que se le va a tomar a los chicos? Ya, profe, ahorita estoy mandando al chat el link del formulario y solamente tienen, chicos, unos 10 minutos para resolverlo y mandarlo, ¿ya? Ahí lo estoy mandando, profe. Ya, perfecto. Entonces,